¿Conoces la historia de Tira, la desconocida princesa danesa, y su truncada y desconocida historia de amor con un oficial de la caballería danesa? Tira fue la hija del rey Cristian IX de Dinamarca y su esposa Luisa de Hesse-Kassel, los que han sido llamados los suegros de Europa, ya que tuvieron 6 hijos y la mayoría de ellos formó parte de las realezas europeas, excepto Tira. Es por ello que esta princesa es poco conocida. Su nombre completo fue Tira Amalia Carolina Carlota Ana y nació el 29 de septiembre del año 1853 en el Palacio Amarillo de Copenhague. La infancia de la pequeña discurrió felizmente. Desde los primeros años, sus padres inculcaron en ella, de igual modo que en sus hermanos, la idea de que como miembro de una casa real tenían una responsabilidad con su dinastía. En este caso, la casa de Oldenburgo, que implicaba que en su elección de pretendientes para matrimonio deberían tener siempre en cuenta el futuro de su estirpe y la influencia estratégica de ellos en Europa. Tira, de pequeña, era hermosa, vivaz y alegre, y como sus hermanos, tenía predilección por los juegos. De hecho, su padre la llamaría su buena hija, y era popular y apreciada por el pueblo danés, por su naturaleza amable y gentil. Pero era la menos ambiciosa y extrovertida de las hermanas. En el caso de sus hermanos mayores, las aspiraciones matrimoniales se cumplieron de forma afortunada. Pero en lo que respecta a la princesa, su consecución sería mucho más compleja. Esto se debió, sobre todo, porque cuando la princesa llegó a la edad de elegir pretendiente, los príncipes solteros en el continente europeo escaseaban. Pero esto no preocupaba a Tiara. Ella estaba más interesada por el arte y cuidar de su pequeño hermano Valdemar. Pero la reina Luisa se mostraba intranquila sobre el porvenir de su única hija, que no había logrado contraer matrimonio. Y ya la reina descartaba que Tira pudiera igualar el éxito de sus 2 hermanas, introducidas ya en las familias reales de 2 de las potencias más importantes de la época. Alejandra estaba casada con Eduardo VII de Inglaterra y la otra, Dagmar, como María Fiodorovna, era la esposa del zar Alejandro III de Rusia, y la reina comenzó a devanarse los sesos en busca de un candidato ideal para su hija. Y justo en ese momento, un grave problema se le presentó a la reina. La princesa Tiara, de carácter en extremo romántico, había sostenido un romance con un oficial de la caballería danesa, de nombre Wilhelm Freeman Marcher. Pero, conociendo las veleidades de su hija, la soberana había quitado importancia al asunto, considerándolo un simple amor de juventud platónico y pasajero. Pero, en el verano de 1871, una inquietante realidad golpearía implacablemente a la familia real danesa. La princesa Tira estaba embarazada de Marcher. Podrán imaginarse la conmoción de los reyes. Fue como un balde de agua fría sobre sus cabezas, porque el posible matrimonio de su hija con el futuro padre de la criatura estaba descartado. Él era un plebeyo, por lo que era algo impensable en aquellos tiempos, y hacer público el embarazo había supuesto un auténtico escándalo en Dinamarca, y se vería afectado el prestigio de la familia. Entonces su hermano, el rey de Grecia, Jorge I, aconsejó a sus padres que deberían llevar a Tira a tener su hijo lejos, y luego del nacimiento del niño, este sería dado en adopción. Es por ello que en agosto del año 1871, la reina Luisa y Tira realizan un viaje a Atenas, haciendo creer a la opinión pública danesa que se trataba de unas vacaciones a la milenaria tierra, cuyo trono ahora estaba ocupado por uno de los hijos del rey danés. Durante el viaje realizaron varias paradas en la tierra natal de la familia de la reina Luisa y más tarde en la isla de Corfú,
donde se encontraba la residencia de verano de la familia real griega. Finalmente llegaron a Atenas en noviembre de ese año. La princesa se quedaría allí, en un estado de reclusión, los últimos meses del embarazo, y una vez nacido el bebé, sería entregado en adopción a una familia griega, y la princesa debería regresar a Dinamarca a reiniciar la búsqueda de un marido regio. En los días previos al parto, la prensa danesa anunciaría que Tira había sido víctima de un brote de ictericia que le impidió abandonar su residencia veraniega. En la Navidad del año 1871, la princesa dio a luz a una niña y, para sorpresa de su madre, la princesa cae en una grave depresión porque no soportaba la idea de separarse de su pequeña. Entonces el regreso a Dinamarca se pospone para marzo del año siguiente. Pero en esta fecha, durante el viaje, la princesa se contagia de tifus y su regreso a Copenhague se vuelve a retrasar hasta junio. En junio, la princesa llega a Copenhague, débil y triste, haciendo aún más doloroso su retorno el hecho de enterarse de que su amante, al que nunca más volvió a ver, se había suicidado ahorcándose. Incapaz de superar la culpa y el dolor por su amor imposible. A pesar de todo, su madre, la reina, siguió en su empeño de casar a su hija con algún miembro de las casas reinantes europeas. Se pensó en Guillermo III, rey de los Países Bajos, pero fue descartado por su avanzada edad, y en el príncipe Arturo del Reino Unido, pero esta candidatura tampoco fructificó. Finalmente, la reina creyó haber encontrado al pretendiente ideal, el duque Ernesto Augusto de Cumberland, duque de Cumberland y Brunswick, hijo del rey Jorge V de Hannover, pese a que no se trataba de una familia reinante, ya que el estado de Hannover había sido conquistado por Prusia en el año 1866. El duque poseía toda la alcurnia y la prosapia necesarias para convertirse en marido de una hija del rey escandinavo. Toda la maquinaria de la familia real danesa se puso en función del matrimonio. La princesa Alejandra, su hermana, temerosa de que Tira termine convertida en una solterona, organiza una cita secreta entre su hermana Tira y el duque durante una visita que éste realizó a su primo Eduardo VII a Inglaterra, y la amabilidad y simpatía del duque, y en menor medida su físico, dieron sus frutos, y Tira terminó enamorándose de él para satisfacción de su madre. En diciembre del año 1878, la pareja contrajo matrimonio en la capilla del Palacio de Christiansborg y se instalaron a vivir en Austria, donde engendraron 6 hijos: María Luisa, Jorge Guillermo, Alejandra, Olga, Cristian y Ernesto Augusto. Sin embargo, pese a la felicidad del matrimonio y las satisfacciones de la maternidad, la princesa, ahora convertida en duquesa de Cumberland, no deja de pensar en el drama de su juventud y en el paradero de su hija, y padece constantes depresiones que se acrecentaron con el fallecimiento prematuro de 2 de sus hijos varones. Su esposo el duque nunca llegó a reinar, pero sí dispondría de la imponente fortuna de la familia, lo que les permitió llevar una vida en extremo desahogada. Este muere el 14 de noviembre del año 1923, sin haber renunciado a sus derechos dinásticos. Tira le sobrevivió 9 años y murió el 26 de febrero del año 1933. Sus restos reposan junto a los de su marido en el mausoleo del castillo de Cumberland. El destino de la hija de la princesa Tira con Marcher jamás ha sido conocido, aunque algunas fuentes no confiables afirman que fue adoptada por una familia danesa e incluso han dado a conocer su nombre. Sin embargo, cuando esta historia fue revelada a la opinión pública del país escandinavo, varias personas afirmaron ser descendientes de la princesa Tira.
pero nadie consiguió demostrar su veracidad, por lo que el destino de la infanta continúa siendo aún hoy un misterio. Y hemos llegado al final de nuestra pincelada de historia de hoy. Pero antes de despedirme, quiero darle las gracias a todos los que ven nuestros videos, a los que se suscriben al canal, a los que nos regalan su like y a los que nos dejan sus comentarios. Y si ve nuestros videos y aún no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y activar las notificaciones si quiere enterarse de la publicación de nuevos videos que pudieran ser de su interés. Y ahora sí podemos despedirnos, deseándoles a todos lo mejor. Hasta la próxima. Chao.